continuar nuestro estudio de este libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo número 14. La semana pasada iniciábamos este capítulo. Vamos al episodio número 31 y vamos a considerar del versículo 8 al versículo 18 en esta noche. Como título vamos a poner así: Listra, que es la ciudad que vamos a considerar hoy, y un lugar y una experiencia que tienen los apóstoles y que nosotros podemos considerar a través de esto, que la gloria solo es para Dios. Pero antes de comenzar vamos a hacer nuestro resumen, pensando que estamos leyendo los encabezados de los periódicos de aquel tiempo. Y dice así el primero: 2 forasteros acuden a la sinagoga. Pablo y Bernabé causan revuelo con su doctrina. El poder de Dios se manifiesta y muchos abrazan una fe radical. Otro encabezado dice: ciudad dividida. El evangelio causa furia y fe en Iconio. Judíos incrédulos encienden la rebelión mientras otros se aferran a Cristo. Siguiente encabezado nos dice: fuerzas en conflicto, conspiración para apedrear a los misioneros. Religiosos y autoridades se alían para silenciar a los predicadores. Siguiente: escape estratégico. Pablo y Bernabé huyen antes del ataque. Una rápida decisión les salva la vida y los lleva a una nueva misión. Último encabezado nos dice: desde Iconio hasta Listra. La persecución no detiene el fuego del evangelio. Justo a tiempo, los siervos de Dios huyen hacia Listra y Derbe para continuar su misión. Ahí nos quedábamos precisamente en que se enteran los apóstoles de este plan acerca de apedrearlos y entonces huyen a Listra y Derbe. En la siguiente diapositiva vamos a actualizar el mapa de este primer viaje misionero. Nos quedamos en el punto rojo que está allí en Iconio. Ya habían pasado, salieron de Antioquía, pasaron por Salamina, Pafos, atravesaron nuevamente el mar, subieron a Perge, Antioquía de Pisidia. Iconio fue lo que vimos la semana pasada y de ahí se desplazan a estas otras 2 ciudades. Vamos a ver el día de hoy lo que acontece en Listra, que está ahí con un circulito amarillo. Ese es el recorrido que llevamos hasta ahorita. Siguiente diapositiva. Y aquí, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias, Hechos 14. Vamos a leer desde el versículo 6, como para retomar el punto donde nos quedamos. Del versículo 6 hasta el versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Son poquitos versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del versículo 6 al versículo 10. Todos juntos vamos a leerlo, hermanos. Dice así la palabra de Dios: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Muy bien, hermanos, por lo que hemos leído, hay un comentario aquí acerca de lo que vio Pablo en este hombre. Dice: fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Algo que vio Pablo. Miren, dice por ahí la nota: el milagro fue precedido por la predicación. ¿Qué fue primero? ¿El milagro o el mensaje? ¿Qué fue primero? ¿El milagro o el evangelio? En este caso particular para este hombre, pues evidentemente él había escuchado el mensaje que
que estaba predicando Pablo. Y por eso este hombre estaba poniendo tanta atención en Pablo. Lo que estaba conquistando su corazón eran las palabras que estaba escuchando de parte del apóstol Pablo. Y sin duda también de Bernabé, que estaban allí juntos en esta obra. Por eso le llamó la atención a Pablo y puso en él sus ojos y vio algo bien interesante. Él había creído, este hombre tenía fe, pero no dijo nada este hombre. Este hombre no dijo, sánenme, no dijo sánenme. Simplemente es algo que le reveló el Espíritu Santo a Pablo, quien ha estado predicando. Y entonces se cumple la palabra que nos dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si nosotros le ponemos orden inverso, nos está diciendo que la palabra de Dios es lo primero, ¿verdad? Que escuchamos, lo oímos, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, y eso produce en nosotros fe. Porque al oír la palabra de Dios, hermanos, algo que sabemos es que el Espíritu Santo está obrando allí. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia, pecado y juicio. Es el Espíritu Santo el que nos hace saber que nosotros estamos viviendo en pecado, que nuestras vidas no son agradables ante los ojos de Dios. Y todo lo que escuchamos, hermanos, entonces lo empezamos a creer en nuestro corazón. Esto es lo que pasó con este hombre. Es importante resaltarlo por los eventos que van a continuar. Este hombre era gentil, pero Dios le dio la fe necesaria como para experimentar el milagro. A través de lo que él estaba escuchando, le dio la fe necesaria para experimentar el milagro de la sanidad. Y pudieron entonces comprobar los apóstoles, y siguen haciéndolo, que Dios no hace acepción de personas, que Dios realmente ha abierto las puertas del cielo para todo aquel que crea. Así que este hombre estaba escuchando, y lo que escuchaba lo estaba ya guardando en su corazón, lo creía. Por eso el resultado de esto. Pablo, insisto en esta parte, Pablo se da cuenta de algo que no es muy notorio. Él simplemente fijó sobre aquel otro hombre sus ojos. Esto fue de parte de Dios, insisto, del Espíritu Santo, porque Pablo pudo ver en él la fe que había creído este hombre. Así que miren, tenemos otros dos casos en la Escritura que podemos considerar que a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, sucedieron. Casos en donde efectivamente por lo que escucharon, creyeron, y la importancia de la fe en todo esto. Recordamos a la mujer con el flujo de sangre, específicamente Marcos capítulo 5, versículo 34. El Señor Jesús dice, tu fe te ha hecho salva. Y poco después dice, queda sana de tu azote. Y me llama la atención, hermanos, el orden de las cosas como el Señor Jesús lo presenta. Dice tu fe, o sea, primero habla acerca de lo que ya sucedió en el corazón de ella, por todo lo que escuchó. Muchos no necesariamente escucharon directamente al Señor Jesús, nosotros somos unos de ellos, ¿verdad? Pero de lo que escuchamos de Jesús, lo creímos. Y entonces esta mujer buscó acercarse a Jesús porque había escuchado de él. Y ella creía quién era el Señor Jesús. Pero le dice él, tu fe te ha hecho salva. El Señor Jesús le da, hermanos, un peso más importante al punto de la salvación. Tu fe te ha hecho salva. Y después no podemos minimizar el resultado de esto, que dice, queda sana de tu azote. Pero, insisto yo, me llama la atención que el Señor Jesús le hace saber primero que ya es salva por su fe. Ya es salva por su fe. Y luego recibe este regalo. ¿Cuál regalo? Esta sanidad. ¿Por qué lo resalto, hermanos?
En nuestra vida enfrentamos muchas cosas y siempre buscamos la ayuda de Dios. Siempre buscamos la ayuda de Dios. Es natural en nosotros, no es pecado, no está mal que lo hagamos. Pero algo que no debemos de olvidar, hermanos, es que lo más importante nosotros ya lo tenemos. Ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. La promesa de la vida eterna es para nosotros, hermanos. El Señor Jesús dijo que viene por nosotros y Él no va a faltar a su palabra. Él viene por nosotros. Si ya creímos esto, hermanos, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Seguiremos viendo la obra de Dios en nuestras vidas y seguiremos viendo milagros. Hermanos, nosotros hemos visto milagros de Dios aún sin pedírselos. Aún sin pedirle a Dios, Él obra en nuestras vidas y nos deja ver de manera milagrosa su ayuda. Pero lo más importante, ya lo tenemos, ya es nuestro. La salvación y la vida eterna. Ahora nos corresponde a nosotros mantenernos allí. Dice también a este hombre ciego, Bartimeo, también en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 52, también le dice, tu fe te ha salvado. Y en el mismo orden, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista. Hermanos, eso es para nosotros. Lo más importante ya lo tenemos. Necesitamos creerlo en nuestro corazón. ¿Necesitamos la ayuda de Dios para seguir caminando aquí? Sin duda. Necesitamos, hermanos, del poder sobrenatural de Dios, por supuesto, para que nosotros podamos seguir firmes. Pero no olvidemos esto, la salvación ya el Señor nos la ha regalado y solamente nos queda a nosotros mantenernos allí. Bien, vamos a continuar. Siguiente diapositiva y vamos a leer del versículo 11, hermanos, versículo 11 hasta el versículo 13. Todos juntos también vamos a leer este pasaje. Del versículo 11 al versículo 13, dice así la palabra de Dios. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Bien, tiene ahí como título, la idolatría es una distorsión de la verdad espiritual. Y empezamos con este comentario. Ídolos, hay muchos ídolos, de todos tamaños, de todas formas y de todos colores. Nosotros, sin duda, es cierto, ¿verdad? Tenemos el pensamiento de que dejamos la idolatría atrás, y es cierto, en cierta forma, porque muchos de nosotros vimos la idolatría en forma de estatuas, en forma de cuadros, ¿verdad? En altares. Muchos de nosotros así vimos la idolatría. Cuando conocimos al Señor, todas aquellas cosas las dejamos. Pero alguien decía, hermanos, que el ser humano es muy dado a fabricar ídolos en su corazón. El ser humano es muy dado a fabricar ídolos en su corazón. Y para aquel que no cree en Cristo Jesús, aquel que no es capaz de recibir el mensaje de la salvación, podríamos decir esto: está viviendo una idolatría incurable. Incurable. ¿Qué pasó? En el pasaje que leímos, ellos vieron de inmediato el milagro, ¿verdad? Sin duda también muchos de los que estaban allí habían escuchado, pero vieron el milagro y eso los llevó a concluir, pues de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a lo que ellos conocían desde pequeños. Muchos de ellos, todas esas personas, como muchos de nosotros, no habían sido instruidos
en el camino de Dios desde pequeños. Así que ellos como nosotros, muchos de nosotros, pues lo que hicieron fue caer de inmediato en la idolatría por no conocer de Dios. Pero miren, el punto es este: a quienes vieron fue a los hombres, a Pablo y a Bernabé. En esta ocasión no hablamos de un cuadro, en esta ocasión no hablamos de una estatua, no hablamos ni siquiera de un templo, porque ahí menciona que el templo estaba enfrente. Estamos hablando de que ven a los hombres e inmediatamente quieren adorarlos. Piensan de inmediato que son dioses y hasta ya los bautizaron, ya les pusieron a cada uno un nombre, ¿verdad? Bueno, en este sentido, hermanos, vean lo que ha sucedido. Para ellos es poco importante el mensaje. Para esas personas es poco importante el mensaje. Para esas personas, pues es más importante sin duda el milagro. Y entonces los quieren adorar. De verdad que vieron en ellos a sus dioses. En su mente pensaron realmente que eran sus dioses. Para nosotros hoy en día es inconcebible esto. Esto es algo que enfrentaron los mismos judíos al hablar con Jesús. Cuando lo cuestionaban, cuando el Señor Jesús les hizo saber que Él es el Hijo de Dios, ¿qué hicieron ellos? Se alarmaron porque es algo que no es fácil aceptar. ¿Cómo? Tú me dices, tú eres un hombre, te estoy viendo, tú eres de carne y hueso. ¿Cómo me dices que eres Dios? En esa parte es comprensible, pero ellos tenían la ley, ¿verdad?, de parte de Dios, y le tenían los profetas como para conocer la realidad. Pero bueno, no profundizamos más en eso. Estos hombres inmediatamente pensaron algo que para nosotros sí está fuera de la razón. Los quisieron hacer dioses a estas personas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 25: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto origina que la criatura adore la creación. Algo que el hombre no ha entendido o no ha querido aceptar es que necesita reconocer a su creador. Y entonces la criatura, que es el hombre, prefiere adorar a los elementos de la creación, no al creador. Esto nos lo dice justamente este pasaje, ¿verdad? En el contexto nos deja saber cómo muchos cambiaron la gloria de Dios, decidieron no ver para arriba, no mirar a Dios y mirar a los elementos de la naturaleza. Son mencionados muchos animales en medio de ellos, porque es fácil para el corazón hacer ídolos. Pero hermanos, también hemos platicado que los ídolos hoy en día van más allá. No solamente son imágenes, estatuas, cuadros, eso ya lo dejamos atrás. Eso podríamos decir, yo creo que en la mayoría de los cristianos, ¿verdad?, ya está superado. Pero resulta que, como dice al principio, ídolos hay de todos tamaños, formas y colores. Así que resulta que podemos nosotros entender que hay otro tipo de ídolos. El problema con el ídolo es que desvía mi atención de Dios. Se pone delante de mí y desvía mi atención de Dios. No me centro en el Creador, sino que me centro en el ídolo. ¿Y cuántos ídolos hay? Se ha hablado de la riqueza, se ha hablado del trabajo, se ha hablado hasta de la tecnología como ídolos, como dioses, el celular, ¿verdad? Hoy no me voy a enfocar tanto a esos ídolos. Quiero considerar que si nosotros también podemos considerar a las personas un ídolo, si nosotros también podríamos caer en el error de considerar a las personas un ídolo, porque hay de todos tipos, formas y colores. Empecemos por este.
Un cantante. Un cantante. ¿Podrá ser un ídolo para alguien? Yo creo que sí. Son vistos todo el tiempo. Son admirados. Su forma de vestir, su forma de hablar. Y se mencionan muchas cosas acerca de él, muchas características acerca de él. Y entonces ese cantante se puede convertir en un ídolo. Esos clubes de fans, yo me pregunto, ¿qué harán? ¿Qué harán? ¿Para qué se organizan? Bueno, ir a los conciertos, supongo, pero además de eso, ¿qué harán? No lo sé, hermanos, no lo sé, nunca he ido. No sé qué hagan en un club de fans, pero evidentemente algo que pienso yo es que miran a esa persona como un ídolo. Hay alguien a quien le dicen el sol, ¿verdad? Como exaltándolo así muchísimo. Y hay muchos otros. Ese a lo mejor para muchos ya quedó atrás, ¿verdad? Hoy hay muchos otros, sin duda. ¿Un actor se podrá convertir en un ídolo para alguien? ¿Se les dedica tiempo? Piensa en el club de fans, que seguramente sí les han de dedicar tiempo. ¿Se les dedicará esfuerzo? Pensamiento, tiempo de vida, ¿verdad? Con su pensamiento enfocado en esas personas. ¿Será o no será? Espero que no sea el caso de nuestros adolescentes, ¿verdad? Rogamos a Dios que no sea así, que se desvíen sus ojos del Señor Jesús por poner sus ojos en el cantante o en el actor. Uno muy actual es el que está a continuación. Los influencers, personas que pues tienen ahí sus canales de las diferentes redes sociales, para no hacer comercial, de las diferentes redes sociales, y entonces ellos los ven, les dedican tiempo, escuchan lo que hablan, hacen lo que ellos hacen, ¿verdad? Los influencers, ¿qué hacen? Influyen realmente en la gente, por eso les llaman así, porque influyen realmente en la gente. Un comentario de ellos puede causar un revuelo en la sociedad. ¿Será un ídolo? ¿Podrá ser un ídolo? Claro que sí. ¿Una persona exitosa será un ídolo también? Por ahí me he topado con muchos videos que mencionan a algunos hombres exitosos. Y obviamente lo primero que se ve en su éxito es el dinero, ¿no? Hombres exitosos. Y entonces, haz lo que hizo él. Mira, él decía esto, mira, él hacía aquello, mira, así y así. Y entonces, la decisión de cada uno que pudiera ser orientada a seguirlo, a dejarse influenciar por los pensamientos de esa persona. El problema, hermanos, es que estamos hablando de que ya desviaron toda su atención del que es verdaderamente importante, nuestro Señor. Ya desviaron toda su atención. Y a veces parecen, hermanos, cosas inocentes, sin importancia. El problema es que digamos, a mí no me va a pasar, yo lo puedo controlar, yo no voy a caer en eso, no sean exagerados, a mí no me va a pasar. Bueno, la palabra de Dios sin duda llega a tiempo para que nosotros seamos prevenidos y tomemos buenas decisiones. Hermanos, el pastor puede ser idolatrado por la congregación, sin duda. Una cosa, hermanos, es la Biblia nos enseña a respetar a nuestras autoridades, ¿no? Y nosotros debemos ser respetuosos con nuestras autoridades. Pero el problema es que nos vayamos al otro extremo, ¿no? En donde realmente, ¿verdad?, lo hacemos un ídolo. O muchos lo ven tal vez como Dios mismo. Alguien alguna vez me comentaba, es que me acerqué al pastor, no al pastor de aquí, ¿verdad? Pero me decía, yo me acerqué al pastor y le dije mi caso. Y ya me comentó, me platicó y
Y entonces hice. Y al tiempo regresó otra vez. Y fui con el pastor y me dijo, y entonces hice. Y regresa otra vez. Y así varias situaciones en su vida en donde se acercó de manera constante al pastor. Y le decía, mira, qué bueno que te acercas al pastor, pero sí sabes que tú tienes una Biblia, sí sabes que tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios en oración y ser guiada por Dios, sí sabes que el Espíritu Santo te puede hablar. Me daba la impresión que había caído, ¿verdad?, en casi poner al pastor como si fuera Dios, porque lejos de doblar su rodilla e ir a Dios, buscaba de inmediato la respuesta de qué hacer acerca de cada asunto en el pastor. Y no que esté mal acercarse a los pastores, no que esté mal acercarse, y por supuesto despejar nuestras dudas, pero creo que no debemos de desubicar que lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios. Podríamos hasta al pastor idealizarlo. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo podría yo darme cuenta si estoy cayendo en idolatría? ¿Estamos en la 10? ¿Sí? ¿Cómo podría darme yo cuenta si estoy cayendo en idolatría? En cualquiera de los elementos y muchos otros más, hermanos, que pueda haber en nuestra vida. ¿Te consume el pensamiento? ¿Ocupa tiempo de tu vida, tiempo de tu pensamiento? Y entonces estás pendiente de lo que hace, lo que dice o publica la persona. Bueno, es una meditación personal, ¿verdad? Si todo el tiempo estás ahí, nada más suena apenas la campanita del aviso, y ahí estás, cuidado, ten cuidado. No toleras que lo critiquen, no toleras que hablen mal del ídolo. Lo defiendes aunque esté mal. Imitas su estilo o sus decisiones. Incluso hasta modificas tu forma de hablar o tu forma de vestir, tu forma de actuar, porque tus ojos están puestos en esa persona. Tu estado de ánimo, este sí está tremendo. Tu estado de ánimo ya depende de esa persona. Si esa persona está bien, tú estás bien. Si esa persona está mal, tú estás mal. Creo que ya hay un problema allí. Si esa persona no te responde, te ignora o te decepciona, te hundes más emocionalmente. Desplaza tu tiempo con Dios porque te quita tiempo de Dios. Pasas más tiempo en redes, en la música o en los mensajes de esa persona que en oración o en lectura de tu Biblia. Si alguna de estas cosas está pasando, ojo, mucho cuidado. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Por un lado, hermanos, está aquellos que idealizan, ¿verdad? Aquellos que se hacen ídolo. Pero por otro lado está aquel que recibe esos halagos, aquel que recibe reconocimientos, aquel que recibe gratitudes. Algo que hicieron Pablo y Bernabé es oponerse a esto, oponerse a lo que estaban haciendo aquellas personas que los querían levantar y ponerlos, ¿verdad? Y adorarlos. Dice ahí el título: un siervo de Dios no acepta la gloria que solo le pertenece a Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Inmediatamente se opusieron y dijeron, no, las cosas no son así. Fue muy clara su reacción, porque dice que se rasgaron las vestiduras, o sea, estaban rechazando lo que esa gente estaba haciendo en ese momento, lo estaban rechazando. Es considerado incluso una blasfemia. Y dice, no suavizaron la situación ni se aprovecharon del respeto o admiración. Es una tentación, hermanos, aquel que recibe, pues de alguna manera,
esas palabras, esos halagos, ese reconocimiento es una tentación. Y pues gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, porque en muchas ocasiones se nos ha advertido acerca de esto. Y hemos escuchado, sí hemos escuchado, hermanos, tal vez algún reconocimiento, pero, y esperamos que siempre sea así, y cualquiera, hermanos, no solamente alguien que está en autoridad, cualquiera, que sea así, que haya un corazón humilde y pueda hacer lo que ellos hicieron, direccionar todo eso a Dios, no nosotros. Si nosotros vamos a los textos bíblicos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, una sola cosa podemos decir: nosotros somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Hemos aprendido que los éxitos son de Dios, exclusivamente de Dios. Y nosotros lo único que hicimos fue obedecer a Dios. ¿Los fracasos de quién son? Completamente nuestros. Cuando fracasamos, fuimos nosotros completamente. Que avanzamos tal vez, hicimos o decidimos sin Dios. Así que los fracasos son nuestros. Ellos no aprovecharon este momento para ser reconocidos, no, al contrario, pienso que hasta tuvieron una actitud o se sintieron ofendidos, ¿no?, de ser considerados así. Por eso se pusieron públicamente a ser adorados. Hermanos, tengamos en cuenta esto: si hay un peligro para nosotros de escuchar los halagos de la gente, que tengamos siempre bien ubicadas las cosas y poder decir: no fui yo, siempre ha sido Dios, y darle siempre el lugar a nuestro Señor. Así que dice Isaías 42:8, y eso debemos de tenerlo presente. El Señor, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Dice: no voy a dar a nadie mi gloria ni mi alabanza. No comparto la gloria con nadie, dice Dios. Dios no comparte la gloria con nadie. A través de la ley nos deja saber una cosa: yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Si algo es Dios, es celoso. Lo he dicho muchas veces en estas últimas semanas y lo vuelvo a repetir. Cuando estábamos viendo a los reyes, aquellos que decidieron mal, levantaron ídolos, se postraron delante de esos ídolos, levantaron altares. En esos momentos Dios dejó ver su ira. Dios dejó ver su ira. Ya pasamos el estudio de Reyes, así que tenemos la oportunidad de recordar esto. Dios dejó ver su ira cuando de esto se trató. Así que, hermanos, debemos de tener cuidado, porque ya dijimos, los ídolos hoy en día para nosotros ya no son las estatuas y los cuadros. Creo que ya lo superamos eso, pero tienen otro rostro ahora. Hay de todos tipos, de todos tamaños y de todos colores. Y si algo está pasando en nuestro corazón al respecto, rindámonos delante del Señor. Vamos a la siguiente diapositiva, ya casi terminamos, hermanos. Juntos leemos del versículo 14 al versículo 18. Del 14 al 18, todos juntos, dice así: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas
Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bien, dice el apóstol Pablo, no hagan esto, dicen ellos, no hagan esto. De esto les estamos hablando, que dejen todas estas vanidades, que dejen toda esta idolatría. Y entonces aprovechan la oportunidad para empezar a hablar del Señor o continuar hablando del Señor. Y les hace saber esto: Dios, el que es el creador de todas las cosas, por supuesto entonces es el único Dios, dice aquí, ha dejado testimonio de sí mismo en su creación. Ha dejado testimonio. Por un tiempo, y este pasaje es muy interesante para reflexionar muchas otras cosas, pero dice, por un tiempo, Dios dejó que los hombres vivieran como quisieran. Pero a pesar de esto, no los dejó sin testimonio de su poder, visto a través de la creación, visto a través de todos los elementos que suceden, ¿verdad? Como las lluvias, los frutos, el crecimiento de las cosechas, las estaciones, dice aquí la alegría natural del corazón, el hecho de que nazca un niño, ver la sonrisa de un niño a través de todas estas cosas, Dios da testimonio. Alguien que no creía en Dios una vez me dijo, tuvo la oportunidad de ver el nacimiento de su hijo, estar presente en el nacimiento de su hijo. Y entonces cuando me estaba platicando me dijo, ahí me di cuenta de que Dios sí existe. Así me dijo, ¿verdad? Me di cuenta de que Dios sí existe. Y él, cuando yo le hablaba, él decía, no, yo soy católico, ¿no? Yo soy bien católico. Bueno, entiende uno que hay muchas cosas que no saben. Pero entonces en ese momento, él decía, entonces sí Dios existe, porque fue testigo del nacimiento de su hijo. Yo creo que debe de ser algo asombroso para cualquiera. A través de todas estas cosas, entonces Dios ha dado testimonio de su presencia. Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Es decir, sí, todos los seres humanos en su corazón tienen entendimiento de que hay algo eterno o alguien eterno. Y por eso, de alguna manera, en desconocimiento del Dios verdadero, levantaron ídolos y les atribuían poderes, ¿no?, a esos ídolos, por ese desconocimiento. Pero eso solamente nos dice que Dios les hacía saber que había algo más grande, ¿verdad? Preguntarse. Y además también en Romanos Dios dice que aquellos que no conocieron de Jesús, que no escucharon el mensaje de Jesús, van a ser juzgados de acuerdo a sus propios razonamientos. Es decir, ellos mismos, dentro de sí, sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, y decidieron hacer lo que estaba mal, o decidieron hacer lo que estaba bien. Dios los va a juzgar de acuerdo a esos razonamientos. Así que no hay duda de que Dios, ¿verdad?, dejó testimonio de su existencia. Romanos 1, versículos 19 al 20, pero no lo leemos porque lo recorté. Dice, lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de las cosas creadas. Para la gente, para nosotros mismos, hermanos, lo invisible de Dios se hace claro a través de las cosas creadas. Hemos visto, por ahí de repente sale alguien y ve un amanecer hermoso, le saca foto y lo comparte. ¿Sí o no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y algunos en la noche también, algunas cosas que han visto, salen, sacan foto y lo comparten, porque nos asombramos, porque de verdad Dios dejó testimonio de su presencia. Cierto es que nosotros hoy tenemos algo más. Nosotros tenemos la palabra del Señor y el mensaje de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
pero no dejaremos de asombrarnos o de seguirnos asombrando por las maravillas que Dios hace. Así que, aunque no conozcan el Evangelio, muchos sí tienen testimonio a su alrededor. Y esas cosas nosotros podemos aprovechar, como lo hicieron Bernabé y Pablo, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a concluir, hermanos, por hoy. Terminamos en 2 semanas. En 2 semanas nos vemos otra vez para terminar este capítulo. Puestos de pie, vamos a orar por la palabra y vamos también a orar para ser despedidos. Puestos de pie, hermanos, cerramos nuestros ojos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche te damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra, por la bendición de reflexionar en ella, porque hablas a nuestra vida, hablas a nuestro corazón, abres nuestros ojos acerca de cómo estamos viviendo. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga redarguyendo nuestros corazones, que siga confrontando nuestra vida, que podamos, Señor, comparar lo que hemos escuchado con lo que estamos viviendo. Entonces darnos cuenta de nuestros errores y poder corregir lo que sea necesario corregir. Señor, si nuestro corazón se estuviera desviando y estuviéramos levantando un ídolo, te rogamos, Señor, nos ayudes a verlo con claridad. Tú puedes, Señor, conociendo las cosas más secretas de nuestro corazón, tú puedes llevarnos al entendimiento pleno. Gracias, Señor, porque sin duda lo haces con amor, sigues mostrando tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas. Gracias por esta tu palabra, gracias por este tiempo con nuestros hermanos también por este tiempo en el que tuvimos la oportunidad de alabarte y bendecirte todos juntos. Terminamos esta reunión y nos queda rogar que sigas derramando tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.